dije, voy a empezar desde el primer momento que no voy a hacer mucho preámbulo, como solemos hacer. Listo, empezamos con música. Miren, estas diapositivas son de la época del COVID. Este señor es la autoridad máxima de la Organización Mundial de la Salud. Algunas veces saben. ¿Por qué se los muestro? Porque este señor ha dicho una cosa que es verdad. Y es que uno de los medicamentos demostrados que tenían su efecto para el COVID era la dexametasona. Es un poderoso antiinflamatorio. Ustedes van a utilizar, hay médicos que utilizan estos fármacos conjuntamente con la penicilina para la tos. Lo primero que se acude a un médico general, entonces les da. Y realmente tiene muchos efectos. Se puede hacer fama con este medicamento, pero también se puede hacer iatrogenia. No sé si saben. ¿Sabe usted lo que es la iatrogenia? ¿No? Es el daño causado por el médico. ¿Cuánta gente está haciendo iatrogenia? No sabemos exactamente. Y la cultura de nuestro país permite, pues, hasta vendiendo piedras milagrosas podemos hacer plata, ¿no? Que cura para todo, cosas así. Es que, señor, por eso yo se los he traído en su debida oportunidad. Vamos a hablar hoy día de las hormonas esteroideas de las glándulas suprarrenales. Como se ve en la figura, no sé si tengo otro lámina, creo que no está, tantas presentaciones que tengo. Como se ve en la figura, este par de glándulas se ubica en el polo superior de ambos riñones. En este caso se está viendo. Tiene la forma piramidal, algunos dicen de gorro frigio, es que tenemos en el escudo de Bolivia, ¿cierto? Se asemeja a eso. Y en su estructura, bueno, ahí está el peso, aquí abajo para que veamos el peso y el tamaño, 50 por 25 por 12 milímetros. Imaginarse un peso de más o menos 10 gramos en promedio. Y como se ve aquí, esta glándula en su tamaño amplificado se hace un corte y tiene esta histología. Esta corresponde a lo mismo, pero solamente que aquí está con pequeñas células ya muy características de cada zona. Encontramos una zona glomerular, una zona reticular y la zona glomerofascicular y la reticular. Aquí está lo mismo, glomerular, fascicular, reticular. Esto corresponde a la corteza suprarrenal, a esta parte. En la parte central hay una estructura que se origina de las células cromoargentafines que producen catecolaminas, en este caso adrenalina y noradrenalina, que tienen una fisiología muy particular. No vamos a hacer énfasis en esta parte porque en neurofisiología van a ver con mayor amplitud lo que es el sistema nervioso autónomo. Es una parte de aquello va a referirse a la explicación. La zona glomerular, como ven aquí, está conformada por estas células que van a dar origen a estos mineralcorticoides, así se llama a la aldosterona. No tienen una gran complejidad en su explicación debido a que están relacionados con la absorción de sodio y secreción de potasio. Esa es su función. Y los elementos a considerar en diferentes planos justamente están cuáles son esos componentes que estimulan, qué efectos tienen, etc. Está más en relación con la expansión del líquido extracelular y la consecuencia de aquello que es la presión arterial en sus extremos,
Se puede hablar de hipertensión, se puede hablar de hipotensión en función a esto. Si nosotros consumimos agua, seguramente de alguna manera que nuestra presión se va a elevar, pero si consumimos agua con sal, mejor, que es lo ideal. ¿Cierto? Eso. La segunda zona, que es la zona fascicular o fasciculada, secreta esta hormona que es el cortisol. Y justamente uno de los derivados farmacológicos hace referencia a esa autoridad de la OPS. Estamos refiriendo a esta hormona, conocida también como la hormona de la lucha. Los exámenes preguntan, diga la hormona de la lucha, o la hormona de la abundancia, la hormona de la opulencia, la hormona del ayuno. Uno ya sabe a qué nos estamos. Es la hormona de la lucha y que está en relación con el manejo energético. Importante en el estrés, en el síndrome de adaptación asociado a lo que son los mineralocorticoides, la adrenalina y no la adrenalina. No voy a decir en este momento más y vamos a hablar de la zona reticular o reticulada, que garantiza la secreción de los andrógenos débiles. Aquí dice andrógenos nada más, pero son andrógenos débiles importantes en la fisiología del desarrollo sexual de las mujeres. Son responsables del vello axilar y el vello pubiano. En el hombre, que también tiene estas particularidades, no se manifiesta. ¿Por qué? Porque la testosterona eclipsa su acción, minimiza, por eso es que se expresa más en el hombre. Entonces eso es lo que queda como un primer mensaje respecto a esto. Miren, la corteza ocupa aproximadamente un 80% y la médula apenas un 20%. Dentro de esto, la zona glomerular es la que tiene mayor población de células. Eso como una primera aproximación. Estas hormonas se derivan del colesterol. Tienen una base química que es el ciclopentano peritrophenantreno. Estos compuestos químicos, estoy hablando del colesterol, también van a dar origen a la progesterona en sus diferentes expresiones, la progesterona misma per se, la 17-alfa hidroxiprogesterona, la pregnenolona, 17-alfa hidroxipregnenolona. En realidad son compuestos intermedios en la biosíntesis de estas hormonas. ¿Dónde se sintetizan? ¿Dónde se producen? Sobre todo, aquí dice ovarios. Sin embargo, miren cómo también la placenta no está en ninguna de estos recuadros. La placenta también produce progesterona. Dan origen a los estrógenos y sus tres formas. 17-beta-estradiol, que es la hormona activa. Estoy insistiendo por segunda vez, les dije ya en alguna oportunidad. El estradiol se presenta en la mujer activa, reproductiva mejor. El estriol es una hormona que representa al periodo del desarrollo, o sea, en el embarazo. La estrona en la mujer posmenopáusica. Eso es lo que caracteriza. Voy a volver a decir cuando hablemos de las hormonas sexuales femeninas, pero ya más adelante. Se producen en los ovarios, en el tejido adiposo, piel, pero sobre todo ovarios. No importa que se olviden de piel, tejido adiposo, no me interesa. Sí me interesa que fijen que se sinteticen los ovarios. Los andrógenos, la testosterona, androstenediol, dihidrotestosterona, androstenediona, son metabolitos intermediarios. Los más representativos, la testosterona y la dihidrotestosterona. Esta tiene unas 100 veces más acción que la testosterona.
mayor potencia en su acción. Eso es lo que ocurre con estas hormonas. Luego, glucocorticoides, que es el tema de hoy, corticosterona en las suprarrenales o adrenales. Mineralcorticoides, la aldosterona que acabamos de mencionar algunas cosas, en las suprarrenales o adrenales, en la corteza, y la vitamina D. Cuando hablamos de la clasificación de las hormonas, me acuerdo en las primeras clases, hablábamos de esta variedad de hormonas que tienen base química, que es el colesterol. ¿Dónde encontras? Bueno, ¿dónde se sintetiza? Piel, hígado, riñón, etc. Son los diferentes. Estas son las hormonas esteroides. Vamos a ir a la biosíntesis. Insistimos nuevamente que la base es el colesterol. ¿Qué tiene que hacer esta estructura? Tiene que aprovisionarse de colesterol, de los sitios donde se encuentra este. Aquí yo intencionalmente los he hecho con estos círculos de color amarillo para indicar las fuentes de origen. Se originan de las lipoproteínas de baja densidad que están circulando en el torrente circulatorio. Aquí dice sangre. Estas son las apoproteínas. En la membrana de la célula fascicular, donde sí se sintetizan esteroides, hay unos receptores que se fijan a la LDH, y estas moléculas de colesterol se encuentran esterificadas. Pueden ser con ácidos grasos, pueden ser con ácido fosfórico, etcétera, etcétera. Están esterificados. Esta CEH quiere decir el nombre de la enzima que va a clivar esto, que va a romper esto. Colesterol éster hidrolasa. Hace muchos años se conocía como colesterol esterasa, nada más. Esta enzima hidroliza estos enlaces éster para dar colesterol libre y entrar a la biosíntesis de las hormonas esteroides. Esta es una primera fuente. Aquí insistimos en lo que es el colesterol tal cual se presenta en la naturaleza. Aquí está una molécula de LDL y aquí están las moléculas de colesterol en la superficie. Fíjense cómo está. La otra fuente es que cuando hay una excesiva biosíntesis de hormonas, hace que parte del colesterol se reesterifique. Con ácidos grasos puede ser, y se depositan en estos gránulos lipídicos como ésteres de colesterol. Por eso es que cuando se hace un corte, no sé si tengo aquí alguna lámina expresiva de aquello, no hay. Tienen de color amarillento esta zona, que debería ser así. ¿Qué quiere decir eso? Que estos compuestos se acumulan en gránulos de lípidos y por eso es que tienen ese aspecto. Esta es una segunda forma. Y la tercera es a través del acetato, del ácido acético, que directamente va a originar al colesterol. Exactamente eso. En esta parte, cuando hay acumulación en forma de ésteres de colesterol, obviamente, nuevamente fíjense, la colesterol éster hidrolasa cumple su acción de lisar y vamos a tener acá las moléculas de colesterol, que sea la base para la síntesis de hormonas esteroides. Aquí en resumen se ven las tres vías de síntesis de hormonas a partir de la LDL, de los gránulos de depósito y del acetato. Esto ya que... Caramba, ya. Así es, ¿no? El acetato. Esas son las tres fuentes inicialmente
para la biosíntesis. ¿Qué es lo que sigue? Miren, sabemos que el colesterol es un compuesto soluble en lípidos, no requiere de receptores, franquea libremente hacia el citoplasma. Aquí están las diferentes formas de origen, aquí están las vacuolas de almacenamiento por esterificación o por la acción de la enzima colesterol hidrolasa, originan los ácidos grasos por un lado y por el otro lado el colesterol. Ingresa a la mitocondria inicialmente, donde se produce el primer paso, o sea, es la conversión de colesterol en pregnenolona. Y como pregnenolona va al citoplasma y de allá va al retículo endoplasmático para continuar con los pasos sucesivos, como es la conversión a progesterona y de progesterona a 17 alfa hidroxiprogesterona, a la DOCA, 11 DOCA o 11 desoxicortisol, para nuevamente retornar a la mitocondria y allá convertirse en cortisol, que es la hormona activa. La pregunta: ¿qué estructuras intracelulares requiere el cortisol para la biosíntesis? De ahí está la mitocondria, está el retículo endoplasmático. Entonces, esto es de acuerdo a la ubicación topográfica. Fíjense ustedes estos pasos, 1, 2, 3, 4, 5. En la biosíntesis en general de estas hormonas, también yo le he puesto esta flechita para que ustedes se ubiquen, ¿no? Para que tengan una idea exacta. Esta molécula es la que agiliza la conversión de colesterol en pregnenolona. No sé si Guyton habla de esta molécula, pero hay que tener muy en cuenta, porque estos libros también, ya lo conocemos tanto a Guyton, no sé si se olvida, no sé qué pasa, pero no menciona. Entonces la proteína STAR es importante en la secreción aguda de estas hormonas. Como decía, el colesterol con base en la 20-22 desmolasa va a ir a pregnenolona, y la pregnenolona con base también en esta otra 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa a progesterona, y esta a 17 hidroxiprogesterona, alfa 17 hidroxiprogesterona, a la 11 desoxicortisol, y finalmente va a llegar al cortisol. Esta imagen sirve para la biosíntesis de muchas hormonas. En el caso del colesterol, por ejemplo, de la aldosterona, entonces sigue este paso, fíjense. Ahora, lo que llama la atención, este es un esquema bastante completo, porque está hablando de que esta misma enzima favorece la conversión de pregnenolona en progesterona, esta misma en 17 hidroxi pregnenolona a 17 hidroxi progesterona, esta misma enzima a la dihidroepiandrosterona en androstenediona, para tener una idea exacta. La biosíntesis de los andrógenos puede explicar esta enzima, cómo en diferentes sitios actúa la misma. Y la 21 hidroxilasa igual, miren, fíjense cómo para la biosíntesis de aldosterona y de cortisol interviene. Y aquí abajo ya un poco en una función más reducida, la 11 beta hidroxilasa, y finalmente aquí la aldosterona sintetasa, que va a ser muy específica para la aldosterona. Fíjense estas vías comunes, ¿verdad? Entonces,
La manera de ejercicio escribimos todo eso, pero no tiene la repercusión, sino esto va a ir al posgrado, ¿no? Ustedes van a terminar su carrera en endocrinología haciendo particular énfasis en alguna enzima, pero tienen que tener base como para poder entender aquello. De aquí nomás unas 20 enfermedades podemos sacar porque la carencia genética de una de las enzimas bloquea totalmente la biosíntesis de alguna de las hormonas. Aquí falta todavía para completar en la biosíntesis de las hormonas estrogénicas. Aquí está la progesterona, pero las estrogénicas son las que faltan. Hay que completar, hay otras láminas, pero vamos a mostrarles cuando estemos hablando de las hormonas esteroideas. Allí vamos a completar. Les dije esa lámina, etc. Entonces, esta es la biosíntesis del cortisol para los fines que tenemos, para nuestro propósito. ¿Qué tipo de hormona es? Cortisol es una hormona esteroidea, eso hemos dicho. Vida media, igual que la presión arterial normal, ¿no? 80 a 120 minutos. La concentración plasmática. Fíjense en las unidades. De 5 a 25 microgramos. Después del miligramo está el microgramo, o sea, son unidades grandes para mí. Aunque diga microgramos, pero son unidades grandes. Transporte por la sangre unida a proteína, aunque hay una fracción libre también. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Receptor. No hay receptor de membrana, pero hay receptor citoplasmático. ¿Entienden? Esta hormona está en su regulación, que vamos a hablar al mecanismo del ritmo circadiano. Ahí está el transporte, 10%, como decía, hormona libre, 75%. ¿Qué querrá decir esa CBG? Como hemos aprendido cuando hablamos de las hormonas tiroideas, TBG había, ¿verdad? Globulina transportadora de hormonas tiroideas, globulina transportadora de corticoides. Eso quiere decir. Y 15% a la albúmina. La globulina transportadora de corticoides tiene producción hepática. Y estoy diciendo por tercera vez, asociado al aumento de estrógenos. Mujer embarazada va a tener mayor producción de estas hormonas. Lógica. Si los estrógenos de una mujer embarazada hace que aumenten estas proteínas transportadoras, van a reducir de la fracción libre. Y la fracción libre es la que retroalimenta tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Teniendo hormonas, el estímulo induce a que se forme más hormonas. En realidad, esto es un mecanismo explicado por la fisiología. Y por eso es que la mujer embarazada tiene una carita de luna llena, más cortita, ¿no es cierto?, más grasa, todo eso. Es por estas hormonas que tienen ese tipo de comportamiento. Los glucocoides sintéticos no se unen a la globulina fijadora de corticoides, no se, excepto la prednisolona. Vamos a ver en una de las placas de las imágenes la importancia relativa de estas hormonas. Estoy yendo muy rápido, no estoy yendo, se entiende muy complicado. A ver. ¿Está bien? Sí. Porque lo que quiero es que se entienda, porque puedo decir, la siguiente lámina, y después, un 10% que se quede tranquilo, feliz, pero sí, si no fui aquella, el doctor Laforcada me decía, si estos chicos están bien, dice, capísimo, les pregunto, responden bien, y una vez se siente bien.
¿Qué más? Creo que no hay más. Su mecanismo de acción, obviamente que en el citoplasma hay receptores para los glucocorticoides. Estos interactúan en unos sitios especiales, ¿no? Elementos de respuesta a los glucocorticoides. Van a producir biosíntesis de RNA mensajero de acuerdo a las células. No es solamente uno, depende de dónde. Piel, será hígado, será grasa, etc. Y los efectos, la lipocortina, una proteína importante en el control de la síntesis de las prostaglandinas, RNA mensajero, relacionado con receptores beta 2 vía AMP cíclico, y las enzimas. Muchas enzimas desde el punto de vista que cumplen un efecto anabólico en el hígado y un efecto catabólico extrahepático. Por demás está decir qué quiere decir anabólico y catabólico. Eso tienen que saberlo, eso tiene que ser parte de su capital para poder entender. Listo, ya hemos. Y creo que es la última diapositiva. No es el más fuerte ni el más inteligente que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Yo cuando criticaba un liceo aquí, Santander, de puras señoritas, Don Bosco de puro, ¿acaso la vida es así? Menos mal que esos conceptos cada vez, a los niños amasarles el brazo izquierdo así, y que aprendan a escribir con la derecha, esos conceptos así, hoy por hoy, otros tienen desarrollado el hemisferio derecho, entonces pueden escribir con la izquierda o al revés. Pues así se pensaba. Pues aquí el fenómeno de adaptación es lo que va a regir desde mucho antes hacia adelante. ¿No? Listo, creo que no tengo más. No se arregla, no es el final. Hemos terminado. Entonces, vamos a llegar ahora a ver 5. Ahora sí que son lógicas de los glucocorticoides. Curiosidad nada más. Si ustedes acuñan un término nuevo, es de ganancia. ¿Qué quiere decir efecto pleiotrópico? Voy a poner en el diccionario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir muchas acciones, muchas. No podemos hablar de la aldosterona, por ejemplo, puedes decir, pero esto tiene muchísimas acciones. Por eso le he puesto que tenga un efecto pleiotrópico. Fíjense, cómo el cortisol puede actuar sobre el tejido muscular, sobre el tejido óseo, sobre el tejido conjuntivo, sobre la respuesta inflamatoria, sobre el corazón, la maduración de los pulmones de los bebés que tienen menor a 34 semanas, aumenta la filtración, maduración o modulación del tono emocional vigile. Cuando he estado revisando esto, me he puesto a pensar,
dos estudiantes antes de fisiología, antes de dar el examen, una noche antes, se hacen poner 8 miligramos, dos personas, 8 miligramos de betametasol y los otros dos nada, y que nos cuenten qué han sentido. Tiene un efecto que despeja el sueño y uno está lúcido. ¿Y por qué? Porque el cortisol está en relación con el ritmo circadiano. Cuando las concentraciones se elevan y son por las mañanas, pues uno está con toda la lucidez de lo que es el día. Pero eso sí, no quiero recomendar, no me voy a animar a hacer eso. Si alguien se anima a hacer, que sea por su propia cuenta, dice, que me diga, porque hemos tenido hace muchas, no grave, pues eso no grave, ¿no? Teníamos un exalumno aquí que se ha inyectado hongos. Yo quiero vivirlo, casi se muere. Van a ver cómo se ve. Después cada examen de parásitos, dos, de repente me va mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que he visto, eso es lo que después, pero no, si alguien quiere hacer así, me consulte, no lo podemos hacer, no va a pagar nada, pero que sea de ustedes. Me he enterado, ¿no? Entonces, que diga, lo siempre ha dicho. Entonces, por eso se llama efecto pleiotrópico, porque tiene muchos efectos. Metabolismo intermedio, y esto es lo que deben ustedes saber, por eso he puesto así en la lámina para que fijen, igual que la hormona de crecimiento. Disminuye la captación de glucosa por los células. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Obviamente que al no ingresar azúcar a las células va a haber un incremento, va a haber una hiperglucemia. Y decimos, ¿cuáles son las hormonas antagónicas de la insulina? Y ahí están los glucocorticoides, hormona de crecimiento, la somatomonotrofina coriónica, hormonas tiroideas, fíjense ustedes, ¿no? Eso tienen que saber, voy repitiendo, cada vez estoy repitiendo para que ustedes vayan. ¿Y cómo lo hace esto? Hay otra lámina más que ratifica esto. Gluconeogénesis, depósito de glucógeno hepático en el ayuno, aumento de la producción hepática de glucosa, en realidad es parte de esto, disminuye la captación y metabolismo de glucosa muscular, disminuye la síntesis proteica muscular, aumento de liberación de aminoácidos y aumenta la lipólisis en el tejido adiposo. Bueno, pero aquí está la lámina que resume todo eso que estoy diciendo. Cuando se escribe nomás no hay mucho impacto. Y aquí está lo que les decía hace un momento. Efectos anabólicos en el tejido hepático y efectos catabólicos en el resto de las estructuras extrahepáticas, pero algunas, no todas. Y aquí hablamos de lo que decía yo, de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la biosíntesis de glucosa a partir de otros compuestos, en este caso, de aminoácidos, de glicerol, de ácidos grasos. Este denomina gluconeogénesis. Por proteólisis muscular de tejido linfoide, conectivo, hueso, y los ácidos grasos y glicerol salen del tejido adiposo. Esto es así. Como no ingresa glucosa, ¿qué hace? Tiene que hacer uso de sus pequeños ahorros. Por eso es que hay eso.
Y esto está garantizado en la glucogenogénesis. Sigue siendo un efecto anabólico. Y tiene efectos cerebrales como el que les decía. Disminuye el sueño, aumenta la vigilia, si quieren ustedes. Eso. ¿Está resumido esto mismo que estamos en esta lámina? ¿Está resumido aquí? Todo eso. Aumenta la liberación, todo está ahí. Entonces es cuestión de analizar la lámina para completar el rompecabezas. Ahí está una jeringa, ahí está una ampolla de betametasona, de dexametasona. Miren, jóvenes, no vamos a enseñar una fisiología pura así, ¿no? Tenemos que contrastar con la parte clínica. Y los corticoides son poderosos antiinflamatorios. Hace muchos años un actor, al estar filmando una película, se cae. Porque esos procesos tienen que continuar. No, se ha enfermado, 2 meses que descanso, no hay. Entonces hacen todo aquí. Se le colocan altas dosis de corticoides. Y van a escuchar ustedes, pueden ver en el internet, el efecto antiinflamatorio, son los más potentes antiinflamatorios que existen. Se administra, esta es una forma, hay también en las tabletas. ¿Y cuáles son los efectos desde el punto de vista antiinflamatorio? Vasoconstricción, por efecto permisivo sobre las catecolaminas. En realidad, en un proceso inflamatorio, para la diapéresis, para la salida de las sustancias, tiene que haber una vasodilatación, tiene que aumentar la permeabilidad. Y si se produce contracción, no va a haber efectos. Estos compuestos facilitan eso, reducen la liberación de histamina. Cuando se habla de procesos alérgicos, quiere decir la indicación también son procesos alérgicos. Luego, estamos aquí abajo, permiten la fijación de los leucocitos al endotelio. El fenómeno de la marginación, ¿ves? Para hacer la diapéresis, para ir a atacar al sitio de acción. Bloquea la síntesis de prostaglandinas. Este es su efecto mayor como antiinflamatorio. Son los más poderosos. A los compañeros del curso les he dicho que investiguen sobre las famosas COPs, ¿no? No les hemos dicho. Si saben eso, van a poder manejar aspirina, paracetamol, ¿no? Y el mecanismo es este. Aprenda a hacer pregunta de examen. ¿Cómo actúan los corticoides en el proceso inflamatorio? Inhiben la fosfolipasa A2. Y se acabó. Y eso es desde arriba. La siguiente lámina habla de aquello. Y esto es complementario. Bloquean la liberación de ácido aráquido desde las membranas celulares. Eso es muy, muy arriba. Y reducen la síntesis de citosina, ¿no? Desde la 1 hasta la 8. El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 sobre todo, está más evidenciado en los procesos febriles. Cuando hay casos de fiebre, la interleuquina se hace presente. Pero como está bloqueado esto, entonces no hay fiebre por acción de los corticoides. Ahí está lo que les decía. Los fosfolípidos van a sintetizar ácido araquidónico en función de las fosfolipasas. Y lo que decía en la lámina, ¿no? Aquí dice, ¿dónde está? Aquí está, ¿eh? Inhiben la fosfolipasa 2. O sea, es al inicio de la biosíntesis de las prostaglandinas. No olvidarse que las prostaglandinas
tienen efectos vasodilatadores y vasoconstrictores. No es un concepto único. El tromboxano A2 es vasoconstrictor, por si acaso. Y hay otras que tienen efecto vasodilatador. Listo. Entonces, a no olvidarse, ¿no? Bloquea aquí, aquí le hubiera puesto una flechita, aquí glucocorticoides, ¿no? Como que eso lo haré al año, lo que es el otro. Ahora sí. ¿Qué ocurre? Todos los que están resaltados con letras rojas son los efectos favorables. O sea, los corticoides aumentan el número de glóbulos rojos, la hemoglobina, los neutrófilos y las plaquetas. Nosotros tenemos en el hospital pacientes que les he hablado de la preeclampsia. Algunas llegan con déficit de plaquetas. Las pacientes que hacen síndrome de HELP, así se escribe, HELP se lee, y tienen plaquetopenia como un signo ominoso de empeoramiento de gravedad en estas pacientes por este efecto que aumenta el número de plaquetas, administramos corticoides. Yo sé que por fisiología estos se van a olvidar, dentro de 6 meses ya no se va a acordar, ¿no? ¿Qué hacen sobre las plaquetas? Tendrá que volver a leer para que en el internado donde les vamos a recibir nuevamente les preguntes ¿por qué les estoy dando corticoides? Porque a veces no sabía pasar el corticoide y no sabemos por qué, y los estudiantes anotan nomás, no verifican, no estudian, como se han olvidado, además fisiológico, olvidarse. Por el otro lado, hay un aumento de eosinófilos, basófilos, no, disminución, cuidado, disminución de eso, ¿no? Linfocitos, linfocitopenia, monocitopenia, como aspectos relacionados con el sistema defensivo, con la inmunidad. De los monocitos hemos hablado en la última clase. ¿Qué se acuerdan de la última clase? ¿Se acuerdan? ¿Quién se ha hablado de los osteoclastos? Tienen la misma o mayor potencia que fagocitosis. Grandes comedores. Los neutrófilos lo hacen, bueno, no nos preocupamos. Pero en este caso, entonces, los linfocitos en la generación de anticuerpos. ¿Qué pasa con el tejido óseo? Inhibición de la formación ósea por disminución de la síntesis de colágeno. Os he dicho, ¿no? Inicialmente hay moléculas pequeñas que se polimerizan, que son grandes y después se alinean y después las salsa. Si no hay colágeno, no va a haber síntesis de tejido óseo. Estimulación de la resorción ósea, ¿verdad? ¿No? Ahí están los osteoclastos, listos, células multinucleares, que por esto no se parecen tanto a los monocitos, pero tienen esa propiedad. Reduce la absorción intestinal de calcio, competencia con la vitamina D3, aumentan la excreción urinaria de calcio, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los corticoides? Favorecen al ligando de la RANK, y las RANK activan a los precursores de los osteoclastos, pero también las activan. Conclusión, lo que dice aquí, ¿no? Mayor resorción ósea. Esta es la conclusión. Este es un producto de aquí. Los estrógenos, nuevamente, ¿no? Protegen. Estimulan a la producción de osteoprotegerina. Esto es una yapita ya, ¿no? Dentro del esquema. ¿Qué hacen esto? Habían otros más, pero para que no se confundan, los he ido ocultando, ¿no? Se pierde. Por eso les he puesto esa lámina. Al final, ¿y para qué he traído este hueso aquí? Esta imagen de radiografía. Cuando se trata de una persona normal, nosotros decimos la densidad se mantiene como esto, tiene que estar así blanco todo esto.
Pero como hay una pérdida de sales y la parte de la matriz, producen estas imágenes. A esto se denomina osteoporosis. En la mujer posmenopáusica los estrógenos ya no están, ya no hay osteoprotegedina, lo único que queda es esto, el ranquez, por otra vía, no por los corticoides, sino por otra vía, y se produce la osteolisis, y llegan a la osteoporosis. Yo he conocido a un señor que tenía gota. Alguna vez le iba a administrar el corticoide, se sentía bien, con su viernes en la mañana, tenía que ir a una fiesta, pero feliz. Pero miren las consecuencias. Esto puede ser, si se trata de los corticoides, puede ser una iatrogenia. Queda claro. El paciente ni cuenta se da. Se ha fracturado, se ha golpeado y se ha fracturado. Pobrecito, ¿qué? Cuando nosotros hemos sido los causantes de aquello. Digo, los corticoides son muy buenos medicamentos para algunas cosas bien manejadas, pero tienen estos otros problemas que podemos ser responsables de esa suerte de ese paciente. A nivel cardiovascular, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el tono vascular y esto hace que nosotros por las noches bajemos la presión, cualquiera de las cosas. Y en el día, por el estrés, no estamos diciendo, te han dicho que te van a botar de la facultad porque dice que te faltaba una coma en tu apellido, ya está muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una figura que en la fisiología, los corticoides se encargan del tono vascular. Un poquito más contraen y entonces eso hace que la presión se vaya elevando. Eso. ¿Qué más podemos decir? Inhiben la síntesis de las prostaglandinas. Hace un momento se dice que las prostaglandinas tenían efecto vasoconstrictor. Y en este caso, inhiben la síntesis de la prostaglandina I, que tiene efecto vasodilatador. Por eso es que los corticoides generalmente elevan la presión. Si se sintetizaría prostaglandina I, habría vasodilatación y la presión estaría baja. Esas son las observaciones que yo hago con los estudiantes. No le agarran todavía, están memorizando alguna cosa y se pierden. Lo que pasa es fijar el dato. Nuestro examen es para los repetidores, vamos. Les voy a poner problemas, y les estoy avisando, del parto, de esa señora que está con parto, les voy a poner como caso clínico unas 3 preguntitas, les estoy avisando. Porque no es, ¿cuánto la presión a 120/80? Eso no es fisiología, ¿no? Si preguntamos la presión arterial de un sujeto con enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, tiene, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene presión? Esa es la cosa, ¿no? ¿Por qué su presión está por esto? Esto lo pueden colocar. El tono vascular, lo que dice favorecido por las catecolaminas tienen efecto vasoconstrictor, pero estos van a ser reforzados por los corticoides. Ese es el tema que hay que fijar bien. Miren, estito voy a preguntar, jóvenes, esto les va a servir para la parte clínica. En el WhatsApp he estado viendo. Los profesores de prácticas a los estudiantes les dicen que presenten un tema, con qué experiencia, qué les pueden transmitir a los estudiantes, si entre ellos nomás será cierto o no será cierto. Alguna vez los chicos llorando. Yo creo que eso no es. Pero como no tienen poder ustedes, así que esto que les estoy dando es para la vida, es un aprendizaje para la vida. Alguna vez hay una pariente, dice su bebito prematurito, le han hecho corticoides a todos.
estás hablando de médico a médico, dices, este chico pregunta, ¿no? De doctores, ¿no? Dices, ¿qué te dice? El doctor sabe. Aunque no sepan el fundamento, pero esa pregunta ya les está dando cierto nivel. Bien, los corticoides son fármacos y entre uno de los medicamentos es la betametasona. Hay el otro que es la dexametasona, pero no importa, para los fines no voy a colocar toda la farmacología, si no se va a convertir en un curso de farmacología o de experiencias o de curso de anécdotas, y entonces no es. Yo cuento las anécdotas para que ustedes sigan. La betametasona, hay algunos que escriben concepto por si acaso. Creo que es una expresión brasileña, pero hay que tener cuidado. Antes de las 34 semanas, cuando los bebés están por nacer, a la madre se le administra 12 miligramos de este medicamento intramuscular cada 24 horas, como terapéutica del distrés respiratorio, para que no tenga alteraciones respiratorias. Los chicos saben. Sirven para otros, tiene otros efectos más, pero no es el momento. A ellos les exijo, ahí si no saben, estamos bien. Pero para ustedes en el tema es eso. ¿Qué hacen estos medicamentos? Cuando el bebé nace, tiene unos alvéolos pequeños, que como tiene agua, por la propiedad física que tiene el agua, tienden a tener mayor contracción, mayor fuerza, mayor tensión en la superficie. Si colocamos en un bañador, en la superficie las moléculas están más fijas. Y por eso es que este bichito les da el lujo de caminar por ahí como si no hubiera nada. Pues a esto se denomina tensión, la atracción intermolecular más evidente en la superficie. Esa es la tensión. Por eso estos medicamentos, con base en lo que digo, se puede decir nomás que disminuyen la tensión superficial. Lo que pasa es que pues, hay que empujar a estos chicos y decir, no, yo debo tener la culpa porque no los he enseñado así, ¿no? ¿Qué hacen los corticoides? Aparte de decir, ¿no? Disminuyen la tensión superficial para mejorar la ventilación, para que se expanda, porque los niños que tienen 40 semanas producen aire y en la primera inspiración, en ese momento, los alvéolos se distienden y se quedan así. ¿Por qué? Porque tienen factor surfactante. Surfactante no son nada más que moléculas, no tengo aquí está, el factor surfactante. Son moléculas que se interponen y evitan que el alvéolo se colapse. Eso es lo que hace. En las clases teóricas, ¿cómo ustedes hemos hecho eso? Hemos hecho. Entonces, esto se explica por la ley de Laplace, que la presión es igual a 2 veces la tensión por el radio. Esos globitos de carnavales, ¿no? Para adornar las casas, así como, ¿qué figura hay pues? Con apoyo también. Sí, y al final tienen una puntita. Si ustedes inflan, se va a inflar la parte más abultada y no la pequeñita. Y ahí está exactamente lo de la ley de Laplace, ¿no? A mayor diámetro, menor presión, o la inversa. O la inversa. Se inflan estos lugares que tienen mayor diámetro, necesitan menor presión. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con el factor surfactante? Justamente, que se distiende, una vez que se distiende, tiene factor surfactante porque rompe esa tensión superficial del agua y se quedan así. Y si no hay eso, si nace el bebé sin esa previsión, hay que comprar factor surfactante. Les dan a los bebés gratis. ¿Cuánto cuesta? Alrededor de $200, cuesta una cosa así. Pero bueno, esas son las opciones que te da. ¿Y? Entonces, a nivel de los pulmones, en los niños nacidos menor a 34 semanas, los corticoides
inducen a la formación de factor surfactante, creo que está en el gaito, la dipalmitoilfosfatidilcolina, así se llama, además de otras sales y otros fosfolípidos que se insertan porque son moléculas anfipáticas, así como esto, ¿no? Se incrustan ahí. Y entonces eso hace que los alveolos se mantengan. Voy a preguntar entonces, ya les he dicho. 3 preguntas se pasaron. Saben, se pasa, eso es fácil, realizarlo. En el sistema nervioso, su déficit, dice, de lo contrario. Aparición de ondas electroencefálicas más lentas del ritmo alfa normal. Esto es para neuro, por si acaso. No van a entender. Cuando estén hablando suelo y vigilia, el electroencefalograma, el doctor Carlos Laforcada les va a explicar. Irritabilidad, apatía, depresión, incapacidad para concentrarse. Eso cuando no hay corticoides, ¿verdad? Esto es lo que ocurre. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cómo andamos de tiempo? 13:57, doctor. Ya, 3 minutos más. Voy a explotar todo, porque no puedo decir muchachos esta mañana, porque si no, no voy a terminar. En cuanto a la regulación, esta no es la larga. Terminaremos. Gracias. Me van a tener paciencia, como el chavo Bautista. 4, 5, 6, esto es. Ahí está. Ya. Regulación de la secreción de cortisol. ¿Qué voy a hacer ahora? Está bien. Está bien, está bien. No, esta no es la. Esta no es la. Así es. No quiere mostrar todo. A ver, ¿quién me puede ayudar en esto? No sé si. No. A ver, venga. Denme una manita de esta otra. Ese proyecto. Algo pasado en mi casa. Póngalo. Ahí está. Listo. Como habíamos ido comentando en las anteriores clases, en las primeras, el control está a nivel del hipotálamo. Tienen los estímulos como el estrés, en sus diferentes formas, enfermedades. Nos hace que se libere, ¿qué? CDH. ¿Sí? A ver si funciona un poquito, ¿no? Se secreta CDH, que tiene 41 aminoácidos, desde aquí hasta aquí está. CDH va a la eminencia media, a la adenohipófisis para secretar ACTH. Y del ACTH a la corteza suprarrenal. ¿No? Y ¿qué hace el cortisol? Gluconeogenia, movilización de grasa. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Esa es la MIT que hemos visto. Cuando el cortisol baja, hay un mecanismo de retroalimentación que va a ir otra vez a estimular y arriba a estimular a los dos sexos. Cortisol por caída en las suprarrenales. Esta hormona tiene una secreción bifásica, lo que se llama el ritmo circadiano. Y aquí estamos viendo cómo es que este cortisol aumenta a las 3 a 5 horas de sueño. Aquí está. ¿Y dónde? Aquí a las 8, ¿no? Eso lo vimos ahí. ¿Cómo empieza a aumentar?
Cuando uno se duerme, ¿dónde está la noche? Aquí está. Está. 5 horas empieza a subir, ¿no? ¿Está bien? Y su máxima expresión es al día siguiente, por la mañana, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ahí está. Estas hormonas, como dice aquí, tienen variabilidad en su secreción. Creo que les he dicho ya. Los ciegos, por ejemplo, no tendrían el ritmo circadiano porque no están en relación con luz-oscuridad. Esto en todo oscuro. Esto funciona así. Las azafatas, los pilotos, después de unos 3 días, también tienen ya alteraciones del ritmo circadiano. Imagínense, viajando esta noche y al día siguiente llegamos nuevamente a las 10 de la noche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar despiertos o vamos a dormir? Prefiero estar nomás, pues, lo que está ocurriendo. Igual, entonces se altera este ritmo circadiano. Fíjense, esta lámina es para mostrar eso justamente, como el cortisol y la hormona predecesora también está con ritmos en su secreción y entrando en el ritmo circadiano. Fíjense las unidades, cortisol en microgramos por decilitro y la ACTH ya está en picogramos, o sea, unidades muy pequeñas. Esta es una gráfica, pero esta es la que ratifica también esto. Fíjense, aquí está, esto que está a las 8 de la mañana, luz apagada, dice, y luz prendida. Ahí está, se me ha acabado ya, no quiere. Pues fíjense aquí, todos estos picos coinciden a las 8 de la mañana. Aquí estamos, luz apagada, entonces empieza a secretarse a estas horas de la noche. ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Qué es esto? En horas, ¿de qué es esto? Bien, más o menos es esto. Bien, está mostrando lo mismo. Claro, son trazos de diferentes pacientes, no es solamente en la luz, no coincide. Pero ratifica que la secreción máxima está a las 8 de la mañana, un poco antes y un poco después. Eso es el ritmo circadiano. De esto ya hemos hablado, que la CDH sobre la hipófisis no induce directamente a la secreción de cortisol, sino más bien de una molécula grande que es la pro-melanocortina. Les he avisado también que cuando hay un shock, un accidente, un trauma psicológico, físico, hay una gran secreción de cortisol, pero ese cortisol va acompañado de otras moléculas, como hemos citado la beta-endorfina, que tiene un efecto analgésico, y la presencia de estas melanoexcitoestimulantes en los diferentes compuestos moleculares que tiene esta propia melanocortina. No voy a decir más. Listo, ahí quedaremos. Y el día miércoles vamos a continuar con mineralocorticoides. Vamos a terminar lo que es la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, y eso es miércoles. Jueves vamos a hacer hormonas sexuales femeninas. Espero terminar. El viernes haríamos masculinas, el lunes haríamos la fisiología del embarazo, y podría faltar un tiempito en unos 8 días. ¿Estarían de acuerdo en acompañarme en una clase extra para no interferir con él? Listo, jóvenes, eso es todo por esta noche. Espero que haya sido de perfecto entendimiento, por lo menos.